de distintos lugares. Vamos a partir agradeciendo primero la presencia la presencia del prefecto general Miguel Humberto Bertorelli, que es el director general de Seguridad Marítima, Portuaria y de Prefectura Naval Argentina, la presencia del prefecto general Marcelo Gerardo Kummer, que es director de Educación, la presencia de la licenciada Nazarena Belén Mora, subsecretaria de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación, y por supuesto también el magíster Enrique Andrés Font, que es rector del Instituto Universitario de Seguridad Marítima, que es nuestro anfitrión además. El seminario tiene por objetivo presentar los principales enfoques sobre el estudio criminológico de los delitos y daños ambientales y sobre las políticas para abordarlos, ¿no? Sobre la criminología verde, con particular énfasis en los distintos tipos de daños y delitos que tienen lugar en, sobre y a través de los espacios acuáticos, criminología azul. Esperamos poder contribuir con esto y con esta serie de jornadas, de esta serie de encuentros que vamos a tener a lo largo de prácticamente 3 semanas. Esperamos contribuir a compartir las discusiones sobre criminología verde y azul, enfoques teóricos relevantes, pero aún de incipiente desarrollo en nuestro país. Así que reitero, muy bienvenidos, voy a dejar con ustedes al prefecto general Miguel Humberto Bertorelli. Muchas gracias por la presentación, bienvenidos a todos. Señora subsecretaria de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación, licenciada Nazarena Belén Mora, señores directores y oficiales superiores, señor rector del Instituto Universitario de Seguridad Marítima, magíster Enrique Andrés Font, señores expositores, investigadores, docentes, invitados especiales y alumnos. Sabemos que la educación es la base del desarrollo. Sin ella, el progreso personal y social no sería posible. Somos conscientes del contexto del mundo actual, la veloz asimilación hacia los cambios, la rapidez con que se mueve nuestra sociedad, la introducción de nuevas tecnologías en todos los campos del quehacer humano, la nueva forma del delito y los múltiples requerimientos que nos plantea la sociedad. En este contexto, es responsabilidad de los diferentes organismos que componen a la Prefectura Naval Argentina, junto con el Instituto Universitario de Seguridad Marítima, la de ofrecer herramientas sólidas para formar profesionales de la seguridad, no solo brindando los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el desempeño profesional, sino fundamentalmente en la transmisión de los valores propios del ser y del hacer prefectural. Valores que se enmarcan en la ética profesional y el compromiso hacia la sociedad. Los sorprendentes logros científicos y tecnológicos que adoptaron al creciente progreso y bienestar a la humanidad en el siglo pasado trajeron aparejado al mismo tiempo un deterioro creciente de los ecosistemas y la biodiversidad. Los riesgos de contaminación ambiental que representan la numerosa circulación y operación de buques en nuestras aguas y puertos nos obligan a mantener mecanismos de alerta para prevenir sucesos contaminantes. Ante tal circunstancia, la Prefectura adopta todos los mecanismos a su alcance para acudir en respuesta rápida sobre cualquier derrame de hidrocarburos, sustancias nocivas que ocurran en diferentes áreas marítimas, fluviales y lacustres. La protección de la riqueza ictícola nos exige mantener en navegación permanente guardacostas que en coordinación con aeronaves vigilan asiduamente el mar argentino. Este Seminario Internacional de Criminología Verde y al Azul, las teorías, delitos y políticas de seguridad marítima y protección del medio ambiente acuático, tendrá como objetivo presentar los principales enfoques sobre el estudio criminológico de los delitos y daños ambientales y sobre las políticas para abordarlos. Criminología verde, con particular énfasis en los distintos tipos de daños y delitos que tienen lugar en los espacios acuáticos, criminología azul.
En este punto es necesario poder reflexionar juntos que con solo una educación de calidad orientada a la defensa de nuestros recursos, la protección ambiental y la prevención de la contaminación, podrá posibilitarnos un mañana con proyectos. A los señores organizadores y expositores de esta primera jornada del Seminario Internacional, agradezco en nombre de la Prefectura de la Argentina su predisposición y profesionalismo para la capacitación del personal de la institución. Como Director General de Seguridad Marítima y Portuaria, siendo una profunda satisfacción al recibirlos y dar inicio a este Seminario Internacional sobre la introducción a la criminología verde, teorías de delitos y políticas de seguridad. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un honor estar abriendo esta primera edición del Seminario Internacional, que recoge por un lado la decisión política de desarrollar abordajes actualizados en el campo de la ciencia y la tecnología, en lo que a la seguridad y delitos ambientales se refiere. Y por otro, inaugura un proceso de trabajo específico desde el Instituto Universitario de Seguridad Marítima y de la Prefectura Naval Argentina, consolidando la centralidad que la investigación científica posee en los procesos de profesionalización de nuestras fuerzas. Para comprender la importancia de este evento que nos convoca, es menester que demos cuenta del contexto en el que nos encontramos. De acuerdo con las Naciones Unidas, menos del 3% del agua mundial es potable, del cual un 2,5% se encuentra congelada en la Antártida, el Ártico y los glaciares. Este bajo número, a su vez, está acompañado de actividades ilegales que reducen su pronóstico, de forma tal que el ritmo de su uso indebido y contaminación es mayor al tiempo que la naturaleza tarda en poder purificar y reciclar el ambiente. La pesca ilegal, no regulada y no reglamentada también se suma a la amenaza, capturando especies protegidas, no respetando temporadas de reproducción ni el estado de las especies, produciendo contaminantes y generando graves impactos económicos en la comunidad. Si pensamos en el valor de los mercados de recursos marinos y costeros, estamos hablando de 3 billones de dólares al año a escala mundial. Y si pensamos en la alimentación, más de 3.000 millones de personas en el mundo poseen como mayor fuente de proteínas el océano. Es el mismo que hoy está camino a su agotamiento con sobrepesca y contaminación. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación nos encontramos promoviendo y acompañando proyectos que faciliten la correcta gestión de los recursos naturales y obstaculicen la concurrencia del delito. Desde la Subsecretaría de Formación y Carrera en especial, venimos desarrollando un trabajo de diálogos e intercambios con especialistas de la fuerza, referentes del campo científico académico y otras reparticiones del Estado Nacional que nos permitan construir contenidos acordes a los desafíos que el cambio climático y los delitos complejos nos presentan. En este sentido, resulta imperante destacar la iniciativa interministerial Pampa Azul, que de la mano de la investigación científica promueve el fortalecimiento de nuestra soberanía en el mar argentino, como verán a lo largo de estas jornadas. En el plano de la seguridad de los recursos hídricos y la biodiversidad marina, nos enorgullece contar con una fuerza como la Prefectura Naval Argentina, con 80 buques capturados, cientos de buques detectados e identificados al año, con vasta experiencia en operativos y reconocimiento internacional, y un equipo interdisciplinario para el control de espacios marítimos y sus recursos. El arduo trabajo y compromiso en la materia se ven reflejados junto con el IUSUM, con su iniciativa de constituirse en referente en seguridad y protección marítima, convocando especialistas de este nuevo campo de estudios que es la criminología verde y los delitos azules. Desde el Ministerio celebramos y apoyamos en su fortalecimiento estos proyectos que estoy segura que tendrán un gran impacto positivo. En esta línea, este seminario internacional es una invitación al resto de las fuerzas federales especializadas del campo universitario y científico y referentes en la materia a sumarse a la discusión, a debatir acerca de las distintas experiencias de políticas públicas en los procesos de formación, capacitación y actualización profesional. Desde la Subsecretaría prestamos especial atención al proceso y recolectamos las principales discusiones y hallazgos científicos que se comparten con miras a continuar construyendo políticas públicas de calidad. Mis felicitaciones a las autoridades de la Prefectura Naval y del IUSUM por estas jornadas que sean un gran éxito.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar por los agradecimientos breves, pero de corazón, porque si no estas cosas no son posibles. En primer lugar al Ministerio de Seguridad y en particular a todo el equipo de la Subsecretaría de Formación, porque en realidad el trabajo que venimos haciendo sobre esta temática no empezó hoy, empezó ya hace un tiempo, y la verdad que lo que sucedió hoy es que sabíamos que Damián iba a estar en Argentina y dijimos, no lo podemos perder, vamos a armar un seminario. Pero digo, es un trabajo que venimos desarrollando con la Subsecretaría ya hace un tiempo. Obviamente, como siempre, acá digo, el Instituto de la Prefectura, y cada vez que tenemos que hacer algo tenemos un apoyo muy claro, tanto de toda la conducción de la fuerza. En este caso en particular quiero agradecer a la Secretaría General de la Prefectura y a su equipo de comunicación. Ahí tenemos unos aliados clave en nuestro trabajo, así que muchas gracias. A la Escuela Superior, con Federico Chirino compartimos la localía, no es solo el local del instituto, estamos también en el Instituto Superior de la Prefectura. A la Dirección de Educación, representada aquí por su director, por Marcelo Pumer, a la Dirección de Comunicación, a Miguel siempre, porque sea su tema o no, es una de las personas a las que continuamente recurrimos y ahí está, siempre resolviendo cosas. Les agradezco a los rectores, a los equipos de los otros institutos, que nos ayudaron a difundir la actividad y lograr presencia de las otras fuerzas federales. Por algún lugar está Sabrina Calandrona, la rectora del Instituto de Seguridad Aeroportuaria. Además de las fuerzas federales, se interesó, y obviamente que los invitamos a que se sumen, la Dirección General de Islas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y un poco para contarles, a ver, más o menos breve, pero es como describir qué es lo que va a ser este seminario. Nos pareció aprovechar la presencia de Damián para compartir los enfoques teóricos que trae la criminología verde y la azul, pero no solo porque nos interese, bueno, obviamente como instituto universitario, poder traer discusiones teóricas en su estado del arte de alguna manera. También nos pareció que era una forma de abrir un diálogo sobre lo que hacemos, sobre lo que hace la prefectura. A mí siempre me gusta decir que las teorías, bueno, además de ser muchas cosas, son puntos de vista. Nos permiten mirar las cosas de una determinada manera, y de esa manera en que las miramos va a cambiar la forma en que intervenimos sobre ella, ¿no? Las teorías, los enfoques iluminan algunos aspectos, quizás oscurecen otros, pero nos ayudan a pensar las políticas públicas en general y las de seguridad en particular. Y lo que es la práctica también ilumina la teoría. O sea, si uno no construye estos diálogos, es muy difícil hacer teoría, o al menos es muy difícil hacer criminología, me animo a decir, si uno no entiende los fenómenos del delito y los daños y el control de los delitos y los daños como un fenómeno, como dos caras de un mismo fenómeno. Entonces, teniendo eso en mente fue que organizamos este seminario, aprovechando la presencia de Damián para hoy y el miércoles compartir las principales discusiones de lo que es, no voy a hacer ningún spoiler, lo va a contar Damián, de lo que es la criminología verde, y luego la que tiene que ver con los daños y los delitos en, sobre, a través del medio ambiente acuático, que ahí hay, creo, un capital fuertísimo que tiene la prefectura, que obviamente hace años que ya trabaja en esto, pero nos parecía que como instituto universitario era bueno traer las discusiones, hacer un poco de perspectiva, que es lo que las universidades tienen que hacer también, ¿no? A dónde estamos y a dónde van estos temas, que son los desafíos del futuro. Son temas también de criminalidad compleja transnacional. Bueno que acá nos acompañe Marcelo Alegría, porque cuando veamos el miércoles lo que son los blue crime, los delitos azules, van a ver que es mucho más que solo el daño al medio ambiente, y se cruzan con otra serie de formas de criminalidad compleja, corporativa y hasta estatal en algunos casos. Nos pareció también, justamente porque queremos producir este diálogo, y ya con esto voy cerrando, que en las siguientes jornadas lo que presente Damián entre en diálogo con básicamente 4 cuestiones, 2 propias de la prefectura,
¿no? El miércoles de la semana que viene va a exponer Sergio Almada, que conduce el equipo ICEMAR, una iniciativa, la verdad, muy promisoria y muy novedosa por parte de la prefectura, que es un equipo interdisciplinario que trabaja el cuidado y la protección del mar argentino, de la milla 200 para adentro, pero de la milla 200 para afuera también, y además es un equipo que hace perspectiva, nos va marcando dónde vienen los desafíos respecto a cuidar y proteger nuestro mar. Justamente lo que hacemos también en la segunda parte, el miércoles que viene, va a exponer el coordinador científico del equipo Pampa Azul, que mencionó Belén. Nos parecía un muy buen ejemplo que va a resonar con lo que Damián presenta en términos de intervenciones multiagenciales de los estados para el cuidado y la protección del mar. No nos dio el tiempo para sumar equipos con los que trabajamos en el tema Paraná-Paraguay, porque podrían también lo dejamos para una segunda vuelta, pero nos parecía bueno mostrar una política multiagencial. El Ministerio de Seguridad integra Pampa Azul, la prefectura trabaja con esos equipos. Y en la siguiente jornada, o sea, el siguiente miércoles, ahí también va a haber dos expositores, uno nuestro, va a ser el Jorge Vallejo, que dirige la especialización de gestión de la protección del medio ambiente, que va a trabajar concretamente el tema de vertidos contaminantes en el agua. Y invitamos para el cierre a un reconocido investigador que trabaja ciencias del mar, básicamente, que es Martín Saraceno. Nos pareció interesante vincular, que el cuidado y la protección tienen que vincularse con la investigación. De hecho, el director de ICEMAR, Sergio Almada, en conversaciones que hemos tenido, me decía, mira, para alguna vez ejercer soberanía sobre la milla 350 tenemos que hacer investigación, saber cómo se mueven las especies en el fondo, cuándo se reproducen, que esto se reconozca internacionalmente, y así vamos a poder ejercer soberanía. Sin investigación científica va a ser muy difícil. Contento de que nos acompañe aquí Federico Ibarvaz, que integra también ese equipo de la UBA y varios de ustedes conocen porque integró la misión del motovelero de la prefectura Cusey con la goleta francesa Tara, que hicieron una investigación de punta en el mar argentino. Así que la idea es cruzar los temas con básicamente la práctica científica, de política pública y de seguridad. Esperemos que salga bien, esperemos que lo disfruten. Damos la bienvenida también, no sé para qué hago mirar, pero tenemos gente participando de la Universidad Nacional de Rosario. Hace 2 semanas cerramos un convenio y bueno, tuvieron la exclusiva de poder estar de manera virtual vinculados a este seminario, así que no los veo, pero sé que por ahí están y les damos también la bienvenida y el agradecimiento a las autoridades de esa universidad. Sin más, gracias de nuevo y empezamos. En el 2008 es profesor asociado e investigador del Instituto Willem Pompe de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Utrecht, donde dirige el máster en Criminología Global. Desde el 2001 al 2009 se desempeñó como profesor titular e investigador en el Departamento de Criminología de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Estudió Sociología en la UBA en 1985-1989 y Criminología en las universidades de Barcelona, Middlesex en Londres y Erasmus de Rotterdam. Ha investigado y publicado extensamente sobre terrorismo y control social, cooperación policial en Europa, criminología crítica y, durante los últimos 25 años, sobre delito organizado, tráfico de drogas y política de drogas en Holanda, Europa y Latinoamérica. Se doctoró cum laude en Ciencias Sociales en el año 2001 en la Universidad de Ámsterdam con un estudio etnográfico sobre la participación de colombianos en el negocio de la cocaína en Holanda. Publicó el libro Trafficking Cocaine en el año 2002, por el que obtuvo el premio Willem Nagel en 2003. Desde entonces ha realizado estudios cualitativos sobre el tráfico de cocaína en el puerto de Rotterdam, sobre drogas sintéticas en Ámsterdam, sobre hooliganismo en Internet y sobre la demanda de clientes de mujeres traficadas para la prostitución. Actualmente está interesado en nuevas formas del delito organizado transnacional, en
en la criminalidad de estados y empresas en cuestiones ambientales y de salud, en la industria de la alimentación, en la explotación de los recursos naturales y en particular en los delitos y daños ambientales acuáticos. Bueno, sin más, bienvenido Damián. Bueno, muchísimas gracias Enrique, un agradecimiento enorme a ustedes, a la prefectura, a todos los que han invitado. Hoy va a ser una charla un poco teórica, sí, a ver si ponemos la PowerPoint. Una parte teórica, creo que el programa va a ir después yendo más hacia la práctica. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas ideas generales de lo que se está pensando desde la criminología, sobre el tema de los daños y los delitos ambientales, la llamada criminología verde. Desde luego el tema ha sido trabajado larguísimamente y está siendo trabajado larguísimamente desde otras disciplinas, es decir, este es un tema donde convergen muchas disciplinas que tienen una mayor y larga tradición. Pensemos en la geografía física y social, en los biólogos, la biología ambiental, estudios de desarrollo, digamos, ecología política, que es la ecología política es una disciplina que tiene mucha relación con la criminología verde, la relación entre espacio y poder, de las ciencias sociales. Obviamente el derecho ambiental, el derecho penal, el derecho internacional ha trabajado y sigue trabajando en estos temas. Pero hay una disciplina dentro de la criminología, la llamada criminología verde, que propone algunas ideas, obviamente tomando cosas de otras disciplinas. La criminología históricamente es una disciplina antropocéntrica, es decir, le interesa solamente el tema de, tanto desde la perspectiva del ofensor como de la víctima, los seres humanos. Básicamente, históricamente, y además, un trabajo muy bueno en Estados Unidos, el 95% de la docencia y de la investigación criminológica está relacionada con los delitos de los pobres, de los vulnerables, de los jóvenes, de los enfermos, de los peligrosos, no de la criminalidad organizada un poco más, pero no de la criminalidad de los poderosos, de la criminalidad compleja, como le llaman aquí. ¿Qué sucede? La criminología verde surge de la confluencia de dos movimientos importantes. En primer lugar, en los años 80, el movimiento ecologista en Europa, que instala los problemas en la agenda política, los problemas ambientales en la agenda política, y comienza, digamos, la criminalización paulatina de algunos de los daños ambientales. Entonces tenemos, por un lado, este movimiento social, digamos, ecologista y político, la integración de las agendas políticas, y por el otro, en los años también 70, 80, uno de los desarrollos teóricos dentro de la así llamada criminología crítica, una criminología un poco, bueno, la criminología que nosotros trabajamos, que pone el foco, o cambia un poco el foco, y trata de entender la criminalidad de los poderosos, es decir, la criminalidad cometida por actores con poder, ya sean mafias, estados o empresas, que instaura el foco en el tema del daño social, es decir, cambia la criminología tradicional, que fue una criminología muy legal, basada en lo que es el delito, cambia y pone en la mesa, hay que estudiar fenómenos que producen un daño social que no necesariamente puede estar criminalizado. Y finalmente, esta idea también que surge dentro de la criminología crítica en los años 70-80, de que la criminalidad debe entenderse en muchos casos como una violación a los derechos humanos. Es decir, y hoy podríamos decir derechos ambientales, como extensión de los derechos humanos. La idea de que, de vuelta, la criminalidad es una relación social que vulnera derechos humanos. Entonces, estas dos cosas confluyen. En los años 90, en el año 1990, sale un primer artículo llamado Criminología Verde, o ¿qué es la criminología verde?, que trata de combinar estos dos movimientos. Básicamente, la criminología verde es nada más y nada menos
que el estudio criminológico de los delitos y daños ambientales, su control y su regulación. Digamos, esto es, en dos palabras, la criminología verde. ¿Quiénes producen estos daños? ¿Cómo se producen estos daños? ¿Cuáles son las motivaciones, los factores criminogénicos, es decir, por qué se producen? ¿Quiénes son las víctimas de estos daños y estos delitos? ¿Cuáles son los daños? Es decir, muchos de los criminólogos verdes estudian, enfocan sobre todo el tema de cuáles son los daños. Y, por otro lado, cuáles son y deberían ser las respuestas. Desde el derecho, desde la regulación de estos delitos y daños y la aplicación del derecho desde las fuerzas de seguridad. Este sería, digamos, el marco de lo que a los criminólogos verdes les interesa estudiar. Recién les comenté que la primera aparición del concepto, de la idea de criminalidad verde es en el año 1990. Ahora tenemos 20 años, es decir, del año 1990 hasta el 2010, 20 años en donde esta criminología verde se desarrolla muy, pero muy lentamente. Básicamente es un desarrollo de los países anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Esos tres países son los que empiezan lentamente a publicar y desarrollar este campo. O sea, del mundo anglosajón, con muy pocas publicaciones y que se mantienen estos primeros 20 años de vida, desde el año 90 hasta el año 2010, dentro de la llamada criminología crítica, es decir, fiel a las raíces críticas que comenté. Desde el 2010 vemos un crecimiento exponencial, una enorme expansión hacia otros países, es decir, sale del mundo anglosajón hacia otros países europeos. Aumenta increíblemente la investigación concreta de distintos casos sobre cuestiones desde la criminología verde y esto es muy interesante, vemos una dispersión, una ampliación política y teórica, es decir, se incorporan a la criminología verde teorías criminológicas históricas más tradicionales, como por ejemplo la situación, la prevención situacional, y ya se transforma en un espectro, digamos, muy amplio de político. Y se expande de Europa y aparece en Latinoamérica. Latinoamérica todavía no, es decir, básicamente ya tenemos un desarrollo bastante importante de libros y de publicaciones. Todas las dos líneas de arriba son los libros más importantes aparecidos en criminología verde. A los que les interesen estos libros, yo muchos de estos libros los tengo en PDF, así que los podemos circular a través de la... y aquí tenemos la última, la línea de abajo, son los únicos 5 libros que existen que tratan de enfocar temas de criminología verde en el sur, es decir, particularmente en Latinoamérica. Un solo libro traducido al español, Introducción a la criminología verde, un libro aparecido en México, que también es una traducción de unos investigadores del norte. Este nuevo libro que se llama Criminología Verde del Sur, a cargo de un colombiano que está trabajando estos temas, pero se cuentan con los dedos de una mano la cantidad de personas que están desde el sur, es decir, desde el sur, y desde el sur incluyo a Latinoamérica, África, Asia, trabajando en la criminología verde. Es decir, la criminología verde todavía está dominada por el mundo anglosajón y sobre todo el mundo europeo. Pero bueno, esto ha cambiado, ya les digo, estos 5 libros son desde el 2018, es decir, en los últimos 3 años hay un crecimiento mayor y mayor y va a haber, hay ahora bastantes publicaciones que van a salir con investigación concreta, son no teóricos sino concretos. Hay 3 enfoques teóricos dentro de la criminología verde, básicamente. Es decir, los criminólogos verdes se posicionan desde 3 posibilidades teóricas.
En primer lugar, tenemos un montón de criminólogos verdes que se posicionan en el tema desde lo que podría ser una perspectiva legal. Es decir, asumen una criminología convencional de que lo que hay que estudiar son delitos, es decir, delitos tipificados, ya sea por códigos penales nacionales o internacionales, pero básicamente el foco es en violaciones al derecho y a regulaciones ambientales nacionales e internacionales. Aquellas personas que enfocan en los temas desde una perspectiva legal, es decir, de una perspectiva jurídica, de una perspectiva de que lo que hay que estudiar son delitos ya tipificados, básicamente investigan y estudian tres tipos de delitos, que son los tres tipos de delitos que han avanzado más en la criminalización, que son, en primer lugar, los delitos contra la biodiversidad, es decir, pesca ilegal no reglamentada, tala ilegal de madera, sobre todo comercio ilegal de animales y plantas. Ese es el tema más trabajado de los que están trabajando temas de biodiversidad desde una perspectiva legal, y biopiratería. Este sería el primer tema central que analizan que se analizan desde la perspectiva de biodiversidad. El segundo tema de los que trabajan desde una perspectiva legal son los delitos de contaminación, es decir, vertido de residuos peligrosos, emisiones ilegales a agua, atmósfera y suelo, o sea, los tres, todo, desde vertidos hasta basura, todo lo que sea contaminación y residuos. Ese es el segundo tema que se trabaja desde la perspectiva legal, y el tercero sería el transporte ilegal de sustancias prohibidas, pensemos en material radioactivo, residuos peligrosos, etcétera, etcétera. Estos son los tres campos donde ha avanzado más la criminalización y donde los que toman una perspectiva legal trabajan. Si uno analiza de nuevo los estados, incluso las fuerzas de seguridad, están más avanzadas en estudiar estos tres campos. Hay un segundo enfoque teórico, más crítico, que no pone solamente eje, o no pone eje central en cuáles son las cuestiones que están criminalizadas, sino que adopta un enfoque de lo que podría llamarse daño ambiental. Daño ambiental. Es decir, define que el foco de la criminología verde son prácticas legales e ilegales, es decir, no ya el derecho es lo que define el tema, todas dañinas que amenazan la salud y la sustentabilidad del ecosistema. Desde esa es otra perspectiva, porque ya no se analiza qué es legal, sino qué es ilegal, sino qué es lo que es dañino. Hay que estudiar cuáles son las cuestiones que son dañinas, cuáles son las tres cuestiones más dañinas de la perspectiva de las Naciones Unidas: Programa Medio Ambiente, cambio climático, calentamiento global, ese sería el primer tema más importante de todos, pérdida de biodiversidad y residuos y contaminación. Estos dos se superponen con el primero. Este es un tema que todavía no está criminalizado. Quizás 50 años o 100 años vamos a tener una criminalización de este tema. Cuando el agua no llegue aquí, pero básicamente todavía esto. Sin embargo, hay ya criminólogos verdes trabajando en el tema de cambio climático. Estos son tres ejemplos de libros. Rob White, un australiano, uno de los padres fundadores de la criminología verde. Les recomiendo a los que quieran leer más los trabajos de Rob White, que tiene este libro nuevo que se llama Criminología del Cambio Climático. Es decir, de vuelta, es un libro que no se enfoca sobre temas que estén criminalizados. Está trabajando sobre los daños desde una perspectiva criminológica del daño ambiental. Este sería un ejemplo bueno también de un trabajo criminológico no basado en temas de delitos. Se llama legitimando el daño corporativo, el discurso del agrobusiness contemporáneo, es decir, el daño que produce, por ejemplo,
el agrobusiness, o sea, la idea de un monocultivo como la soja, o etcétera, que de vuelta no está criminalizado, pero que produce un daño ecológico importante, central, y ya este es un campo para estudio criminológico. Y el caso, por ejemplo, estos son unos canadienses que están trabajando sobre daños de vertidos, pero legales, no ilegales. Es decir, microplástico en el agua, ese tipo de cosas que no están criminalizadas, pero que ya deberían ser y ya son enfocadas por los criminólogos. Acá tenemos 3 casos de criminólogos verdes trabajando sobre daño ambiental no criminalizado. Entonces este sería el segundo, ahí ya tenemos un enfoque legal, un enfoque de daño ecológico, que mira la perspectiva de qué es lo que es daño al medio ambiente, y el tercer enfoque, o la tercera idea que aparece dentro de la criminología verde, es lo que podríamos llamar una perspectiva de justicia ambiental. Justicia ambiental. Esto es una idea que básicamente no solo la apropiación, el comercio, la explotación y el consumo del medio ambiente y los recursos naturales genera daños, sino que también genera injusticia y violación de un derecho. Es decir, va más allá, no solamente trabaja la cuestión de sino al momento que hay un daño, hay una vulneración de un derecho y produce injusticia. Es decir, esta idea es una idea bastante más crítica, obviamente. En tal sentido, hay 3 tipos de derechos que se están vulnerando en casos de daño ambiental. Primero, el derecho al medio ambiente, es decir, el derecho al medio ambiente, esta es una idea bastante antropocéntrica de pensar que las personas, los seres humanos, tienen derecho a vivir, ya sea individualmente o en grupo, en su comunidad, en armonía con el medio ambiente o con lo que podemos llamar recursos naturales, es decir, el derecho a los recursos naturales, el derecho a los bienes comunes, el derecho a la naturaleza, como se lo quiera llamar. Esta es la primera idea de justicia ambiental. Desde esta perspectiva aparece el concepto de victimización diferencial, es decir, si uno mira en el mundo, las personas y las comunidades están siendo diferencialmente victimizadas, es decir, tienen lo que los criminólogos verdes llaman racismo ambiental, es decir, hay determinados grupos que son, cuyos derechos al medio ambiente son más vulnerados que otros. En el caso de los ríos, lo vamos a ver el miércoles más claro. Otro elemento central de esta teoría es la cuestión de la responsabilidad intergeneracional, es decir, no solo pensemos en los derechos al medio ambiente de esta generación, sino de las generaciones que vienen más adelante. Lo que podemos hacer hoy puede ser proteger los derechos al medio ambiente de las generaciones que nos van a continuar. En tal sentido, los derechos y la justicia también se extienden a las próximas generaciones y no solo para nosotros. Y este concepto también pertenece a este cuerpo de ideas, que es la idea de la justicia, de la seguridad ambiental. Si existe la idea de una injusticia ambiental, tiene que existir la idea de que uno tiene que poder vivir en un ambiente seguro, es decir, la idea de avanzar, seguridad del medio ambiente. Este es el primer idea, entonces sería derecho al medio ambiente. El segundo tema desde la perspectiva de justicia ambiental es el derecho del medio ambiente, es decir, no solo los seres humanos tienen derecho al medio ambiente, sino que el medio ambiente en sí mismo, y ahí ya salimos de la perspectiva antropocéntrica y nos metemos en una perspectiva más biocéntrica. Existe lo que podemos llamar una justicia ecológica, es decir, los bosques nativos, la Pachamama, la biosfera, los animales tienen derechos.
de por sí. Y existe ya un enorme trabajo sobre todo desde el derecho, de avanzar en protección de la naturaleza, de los ecosistemas de por sí. Es decir, los humanos son solamente un componente de ecosistemas complejos y el ecosistema tiene derechos de por sí. Lo que pasa es que, claro, es la idea del derecho, un derecho, supone que el derecho alguien lo tiene que defender, y la especie humana es la única que puede defender derechos, es decir, las otras especies no pueden defender sus propios derechos, con lo cual los humanos son la única especie capaz de violar estos derechos y al mismo tiempo la única responsable en defenderlos. Este es el concepto de ciudadanía ecológica. Es decir, de vuelta, las personas tenemos la obligación de defender los derechos de la naturaleza, los derechos del ecosistema, no solo como defendiendo el propio derecho de uno, sino la reproducción de la vida en la Tierra y de la vida en la biosfera. Entonces, este sería el segundo tema: derechos al medio ambiente, derechos del medio ambiente y finalmente la idea del derecho de los animales no humanos, concepto de especicismo. Especicismo es el concepto que se puede comparar con el concepto de racismo o el concepto de sexismo, es decir, la idea de que los seres humanos consideran que las otras especies son inferiores. Los animales tienen derechos a no sufrir maltratos, a no sufrir dolor, a no sufrir actos de crueldad, etcétera, etcétera. Esto ya ha sido reconocido en muchos ordenamientos jurídicos, incluso desde el fin del siglo XIX, es decir, el aumento mayor y mayor del tema de los derechos de los animales. Hay varios libros, recomiendo a los que les interese el libro de Peirce, Asesinando Animales, sobre el genocidio de animales, por ejemplo, en las industrias que los comparan con campos de concentración, ¿no? La idea de la producción, de producción, sobre todo en Europa, en Holanda tenemos cerdos, cómo se producen los cerdos ahí. Entonces, recapitulando, desde un enfoque legal, ¿cuáles son los delitos? Desde un enfoque del daño ecológico, ¿cuáles son los daños? Desde un enfoque de justicia ambiental, ¿cuáles son los derechos al medio ambiente? ¿Cuáles son los derechos del medio ambiente? ¿Y cuáles son los derechos específicamente de los animales no humanos? Ahora bien, básicamente entonces estos serían los tres enfoques teóricos de la criminología verde. De vuelta, la criminología verde no es una familia donde todos piensan igual. Es decir, si uno va a estas conferencias de criminología verde va a encontrar unos debates tremendos y diferencias teóricas y políticas incluso. Quiero en esta segunda parte final dedicarme a pensar y de vuelta a resumir los tres enfoques cuando pensamos las respuestas o qué se puede hacer sobre el daño ambiental. Pensemos en un enfoque legal represivo, un enfoque preventivo y un enfoque regulatorio. Es decir, estos son los tres niveles en que la fuerza de seguridad o cualquier órgano tiene las opciones. En primer lugar, el enfoque legal represivo. El enfoque legal represivo básicamente pone el énfasis en el uso y la mejora del derecho penal y su aplicación en temas de delito ambiental. Básicamente, tres actores centrales son los tres actores centrales que son la fuerza de seguridad, los fiscales y los tribunales, es decir, lo que serían las cortes ambientales, los tribunales ambientales, es decir, jueces, fiscales y fuerza de seguridad. Esos son los tres centrales actores que tienen este enfoque legal represivo.
En general, quienes piensan que lo que hay que hacer es mejorar, ampliar, extender el uso del derecho penal, tratan de introducir reformas legislativas tanto en el derecho penal, en el derecho constitucional, como por ejemplo en Ecuador. Es decir, cada país, incluso en Latinoamérica, ha mostrado distintos tipos de instrumentos legales por dónde avanzar. Si meterlo más en el Código Penal, si meterlo en la Constitución, si meterlo en derecho internacional. Pero básicamente todos piensan más la idea de que lo que hay que hacer es avanzar en la construcción y aplicación de un derecho penal, administrativo, internacional, en estos campos. Si uno analiza Latinoamérica, ve que ha habido unos avances enormes. Es decir, de vuelta, casi todos los países reportan avances en ser fuerzas de seguridad dedicadas al tema del medio ambiente, a fiscales, jueces, tribunales. Es decir, el tema ha crecido, obviamente. Sin embargo, existe una brecha enorme, sobre todo en Latinoamérica, entre la letra de lo que ya se ha avanzado y la realidad. Uno de los casos para mí es Ecuador, donde realmente la constitución de Ecuador, creo que no hay una constitución tan avanzada en el mundo de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de los derechos a la naturaleza, pero la realidad obviamente no, hay una enorme brecha. Y hay una enorme brecha porque hay problemas de implementación en los tres niveles. Es decir, en los tres niveles existe un problema de implementar, y eso es lo que por ahí me gustaría escuchar de ustedes. La verdad es que ustedes son los que más saben. Muchos de los que están aquí saben muchísimo más sobre la implementación de todos estos temas, y ver un poco de debatir, ¿no? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas? Primero, ¿cuáles son los problemas que se reflejan cuando uno analiza todo lo que se publica? ¿Cuáles son los problemas que se ven con el tema del enfoque legal represivo? En primer lugar, la falta de recursos general en las tres áreas: fuerzas de seguridad, fiscalías y jueces. Temas de formación, ahí el rol de avanzar en formar en estos temas, para detectar, perseguir y condenar delitos ambientales. Primera. Segundo problema, en mi opinión de muchos criminólogos verdes, es el tema de la selectividad. Es decir, todavía cuando se aplica el derecho, se aplica en general a casos relativamente simples, relativamente individuales, no complejos. Es decir, todavía el tema en general se aplica más a casos políticamente sensibles, es decir, si hay un tema de geopolítica internacional o si hay un tema realmente que los medios toman, ahí es donde se aplica. Casos conexos de drogas, que es un tema que en realidad yo vengo de ese tema, ¿no? Yo trabajé muchos años sobre el tráfico de drogas. Todavía hoy veo que, digamos, el aparato penal muchas veces trabaja el tema ambiental relacionado con tráficos o con contrabandos, o sobre todo el tema de drogas. En Holanda, por ejemplo, ahora hay un tema muy fuerte sobre cuando encuentran laboratorios de producción de éxtasis, y con todos los químicos que se necesitan, que los tiran en zonas en general, agua y tierra. Ese es un tema que entonces toma fuerza en la cuestión de hacer, etc., pero porque es como anexo al tema del tráfico de drogas, no como tema en sí. Lo vamos a hablar más el miércoles, el tema de los delitos azules, de cómo se confluencian los delitos organizados de tráficos con los delitos ambientales. Entonces, existe una gran selectividad. Mi punto aquí es que hay que estudiar, hay que ver cómo esta selectividad se puede extender a otro tipo de delitos más complejos,
donde hay más actores poderosos, incluso hasta actores legales, ¿no? Otro tema es el tema de la cooperación. Quique recién hablaba de la multiagencialidad y de la cooperación multiagencial, eso es central. Este tema ambiental no permite la posibilidad de que una fuerza o de que una agencia estatal pueda hacer algo relativamente, es decir, necesariamente, incluso más que en otros temas criminológicos, te diría, es necesaria una ampliación nacional, regional e internacional de distintas agencias, y eso es un desafío enorme. Otro tema interesante que planteo como problema del enfoque represivo legal es los efectos no deseados de la criminalización. Por ejemplo, lo vemos con el tráfico de basura, es decir, en la medida en que estamos protegiendo más y más el medio ambiente, se genera, por ejemplo, la necesidad desde muchas empresas de pagarle a alguien para que vierta cuestiones, es decir, se crea criminalidad. Al criminalizar se crean nuevos negocios, nuevos mercados ilegales, como por ejemplo el tráfico de basura, como por ejemplo el tráfico de especies. En la medida en que se van, que es una contradicción interesante, es decir, protegemos las especies y entonces inventamos, y entonces se aumenta el tráfico de especies protegidas. Y por supuesto la expansión de policías, fiscales y tribunales ambientales. Esto está pasando a nivel local, a nivel global. Hay todo un debate muy interesante sobre el concepto de ecocidio, de introducir, por ejemplo, a nivel de la Haya, la idea de introducir en la Corte Internacional la idea de ecocidio como delito internacional, como delito internacional, digamos, al lado de los demás. Esto también es un debate. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Vale la pena tratar de criminalizar a nivel internacional? ¿O hay que avanzar, por ejemplo, en la construcción de tribunales ambientales locales? Eso es todo un debate que hay que dar. Y, por supuesto, ¿qué hay que hacer? Hay que construir policías especializadas en el tema, o hay que introducir el tema en todas las fuerzas de seguridad a nivel transversal. Ese es otro debate, otro debate que ustedes obviamente saben más que yo sobre eso. En segundo lugar está el enfoque preventivo. A ver, todos sabemos como criminólogos que prevenir es mejor que reprimir, ¿no? Es absoluto, digamos, en términos de evitar daños sociales, la prevención es central. Ahora, lo que se ha dado en el tema de delincuencia ambiental es la aplicación de la idea tradicional de la prevención situacional. Ustedes saben, muchos de los de aquí han estudiado algo de criminología, la prevención situacional tiene estos tres niveles, que son reducir oportunidades, reducir motivación, o sea, en este caso reducir ganancias, y aumentar el control. En el caso de que estos tres niveles se produce, se reduce la posibilidad de cometer delitos. Ahora, ¿qué pasa? El enfoque de prevención situacional de los delitos ambientales ha sido hasta ahora solamente o generalmente aplicado a cuestiones muy concretas, que son tráfico ilegal de animales, pesca ilegal, es decir, las investigaciones que yo conozco de gente que está trabajando sobre prevención situacional, en general es sobre tráfico ilegal de animales y plantas silvestres y sobre pesca ilegal. Digamos, otros temas no han sido todavía trabajados de una manera. ¿Por qué? Porque en parte son dos delitos que están en general hechos por... A ver, que están en general, se enfoca a la persona que está traficando el animal o pescando, y eso es más fácil de tener. Hay un montón de trabajos, por ejemplo, en parques nacionales África, con utilización de drones,
utilización tecnológica, sobre cómo reducir de vuelta, aumentar el control, reducir las oportunidades, parques nacionales, fronteras, puertos, aeropuertos, ríos y lagunas, internet. Hay varios trabajos que tratan de ver cómo podemos bajar la oportunidad de cometer delitos ambientales a través de internet. Pensemos en eBay. Estoy haciendo bastantes trabajos de supervisión sobre eBay, venta de marfil, venta de esto, venta de lo otro, es decir, cómo se puede monitorear y de alguna manera bajar la posibilidad de prevenir la venta ilegal de especies en internet. Pensemos también en distintos mercados locales, comercios, etc. El problema en general del enfoque preventivo es que solo se aplica a individuos o al crimen organizado. De vuelta, siempre terminamos pensando en individuos o delito organizado y no tanto en actores poderosos, más complejos, legales, empresas, propietarios de tierras, etc. Lo que obviamente hay que hacer con el tema del enfoque preventivo es extenderlo a daños no criminalizados. Es importante. Extenderlo a acciones de empresas y a propietarios de tierras. Quique me contaba el caso de la colección de sojeros con tráfico de drogas, contrabandos. Cooperación de fuerzas de seguridad con otros actores, importante. Y extender no solo al tema de la prevención situacional, sino avanzar en prevención social, realmente prevención social, es decir, no solamente tratar de aumentar el control, bajar las oportunidades y bajar las motivaciones, sino también avanzar en programas de prevención social relacionadas con el daño ambiental, como podrían ser programas escolares, campañas publicitarias, visitas guiadas sobre distintos temas, incluso por las fuerzas de seguridad, apoyo al ecoturismo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que se pueden hacer desde una perspectiva de prevención social, que no necesariamente son las fuerzas de seguridad las que las tienen que hacer, pero en colaboración con otras agencias. Y finalmente, para terminar, quería decir un par de palabras sobre el enfoque regulatorio. El enfoque regulatorio pone énfasis en la prevención y la disminución del daño ambiental, legal e ilegal, a través de diversas formas de regulación, ya sea local, regional, nacional o internacional. Es decir, de poner en funcionamiento mecanismos que se mantienen en el tiempo. Pensemos en educación y training de aquellos actores relacionados, la posibilidad, por ejemplo, de pescadores o actores que se los puede, digamos, trabajar desde algún tipo de entrenamiento o en educación. Después, por ejemplo, el tema de los avisos. Bueno, en regulación hay toda esta pirámide regulatoria que va desde la idea de pirámide de Brathwaite, la idea de combinar autorregulación con intervención estatal. Es decir, en muchos casos no es necesario el Estado ir regulando, sino que actores se pueden autorregular, pero en otros muchos casos, sobre todo en actores más poderosos, el Estado tiene que ir metiendo, ya sea un aviso o una inspección, por ejemplo, pensamos en el tema de inspecciones, o suspensiones temporarias o suspensiones finales, digamos, lo que los criminólogos llaman la pena de muerte para las empresas, que es el retiro de la licencia, básicamente. En general hay muchos modelos de regulación, pero en general combinan una y otra. Esto es algo que ha sido dado. El problema de la regulación es el efecto limitado que tiene por las relaciones políticas y económicas entre Estados y empresas. Esa es una cuestión que cualquier
regulador o cualquier persona que trabaje el tema de regulación va a ver que en el momento en que el Estado trata de regular a las empresas, hay relaciones económicas, hay relaciones políticas que hacen que la regulación sea menos efectiva. Una cosa importante en los procesos de regulación es que debe haber más participación de la sociedad civil, es decir, la regulación no puede ser Estado y privado, sino que tiene que haber alguna participación de la sociedad civil, ya sean ONG relacionadas con el tema ambiental, o ya sean comunidades afectadas o en riesgo de estos problemas. Y finalmente, para terminar, obviamente tiene que haber una profesionalización de los procesos regulatorios, ya sean con más recursos, con más formación y más profesionalización. Entonces, enfoque represivo, enfoque preventivo y enfoque regulatorio combinados, es decir, todos sabemos que se necesita una combinación de los tres. No se puede proteger el medio ambiente solamente pensando en reprimir, no se puede pensar en proteger el medio ambiente solamente pensando en regular, y estos tres elementos tienen que estar siempre presentes, pero bueno, cómo es un tema que vamos a seguir hablando en las próximas reuniones. Para terminar, la criminología verde no es solamente una corriente académica, es decir, no es solamente una corriente que propone investigar y conocer más, sino que se propone también como una disciplina que tiene una responsabilidad de articularse con actores, ya sean autoridades ambientales, fuerzas de seguridad, fiscalías, tribunales, seguridad ambiental y marítima y aplicación del derecho, es decir, actores que están en la directa protección del medio ambiente. Y por otro lado, la criminología verde también debe articularse con movimientos de sociedad civil, víctimas de los daños ambientales, desde una perspectiva de justicia ambiental. Y lo vemos en estudios. Muchos de los trabajos de los criminólogos verdes se hacen o en colaboración con fuerzas de seguridad o en colaboración con víctimas o con sociedad civil afectada por los temas de daño ambiental. Muchas gracias. De hecho, nuestra Constitución, el artículo 41, nos dice que los habitantes gozan de ambientes sanos y equilibrados. Para la producción de generaciones futuras, tiene que preservar para generaciones futuras y no el medio ambiente como titular. Y a su vez tenemos también la otra contradicción de que se busca una preservación del medio ambiente, pero internacionalmente todavía no hay ningún tratado internacional de reducir contaminación ambiental que toque temas como la producción de ganado, que genera, soy amante de las vacas, claro, pero que genera el metano a gran escala y que genera una gran contaminación, y también, como decías vos, el delito de los pueblos tal vez de tocar producciones de petróleo en las que en los pozos petroleros se produce un derrame y no hay tal vez una persecución delictiva hacia los responsables de esa, o delictiva, digamos, hasta a nivel internacional, ¿no? de esos contaminantes que generan mucho mayor impacto que el cesto de basura que cae en la tierra, ¿no? ¿Y qué desafíos se ven en Europa con estas temáticas? Sé que hacía poquito se venía hablando de una posibilidad de tratado internacional para reducción de contaminación ambiental, pero vos que tenés más la data europea. Sí, totalmente. Sí, efectivamente. Hay muchos desarrollos interesantes que se están dando. Uno es el de lo que sería no sé cómo traducirlo. Climate litigation. Litigación climática. Litigación climática. Es decir, ir a un juicio contra el Estado o contra las empresas, haciéndolas responsables de emisiones
o de no hacer lo suficiente para bajar las emisiones. Ha habido un desarrollo impresionante y muy rápido en Holanda y en otros países de sociedad civil que dice, bueno, vamos a tribunales y ganaron contra el Estado holandés que no está haciendo lo suficiente para llegar a los objetivos de los acuerdos de París. Esa es una cosa muy interesante que está sucediendo y que está aumentando. Ahora también se está avanzando en Alemania y en otros países sobre contraempresas directamente, es decir, avanzar en víctimas o sociedad civil contra empresas en temas que todavía no están criminalizados de vuelta, como vos decís, que no están criminalizados lo que están haciendo. No están. Entonces, hay este derecho internacional todavía muy light, muy soft, ¿no? Y eso es una cosa interesante que me parece, puede ser interesante también, que se va a expandir. Pero efectivamente, en el caso europeo, una de las cosas que yo veo también es que los estados todavía tienen un enorme interés relacionado con empresas que generan daño enorme, como vos dijiste, o sea, mucho mayor que un barco pesquero o que los individuos. Entonces, es todo una discusión política y muy difícil de avanzar, avanza muy de a poco, en donde el Estado todavía dice, bueno, señores, se terminó. Ahora, por ejemplo, están a punto de cerrar en Holanda la empresa Tata Steel, que son indios que tienen montado en Ámsterdam una empresa que genera el 7% de todas las emisiones de CO2 de Holanda. Todo es esa empresa, una cosa que sacan, la única empresa de producción de acero, que producen acero. A ver, algo más útil que producir acero no hay. Entonces, ¿cómo se hace para que produzcan acero desde una perspectiva que no contaminante? Es algo que es muy fuerte políticamente. Primero el gobierno dijo no, ahora ya se encontró que la gente que vive ahí vive 18 meses menos que los demás y tienen 10 veces más posibilidades de tener cánceres de distinto tipo. Ya hay estudios y con esos estudios es lo único que se puede hacer para avanzar en decir, bueno, señores, se terminó, se cierra la empresa, o sea, no se puede, o producen de otra manera, o no se puede seguir produciendo así. Pero va a llevar tiempo, la posibilidad va a llevar tiempo. No sé si te... Miguel, ¿cómo estás? Digo, también... Un comentario. Sí, más un comentario. También hablamos a comentarios, no solamente a preguntas. Digo. No, hace un par de años Argentina aprobó el anexo 6 de Nordport, que es, desde nuestro punto de vista, muy importante. Estuve por eso trabajando en eso para que se apruebe, porque primeramente se tiene que aprobar por ley el anexo, que es de contaminación ambiental producida por buques. Desde ese punto de vista, hay exigencias del combustible reglamentario que tiene que tener 0,5% de azufre y a determinada cantidad de años van a tener cero el combustible que se consume por los buques, y para eso hay sanciones. No desde el punto de vista penal, pero sí de sanciones reglamentarias, de prefectura, ya tenemos ordenanzas marítimas para sancionar a nivel mundial, ¿no? Porque esto nace en la OMI, la Organización Marítima Internacional, y ya son cada vez más los países que aprobaron este protocolo y este convenio. Entre ellos está la modernización de los motores para que emitan menos azufre, menos óxido nitroso que van al ambiente, los COP, que son los combustibles volátiles que producen los buques tanques, tienen que tener deber de reciclarlo y demás. Donde se comprueba una infracción, nosotros como Estado rector de puerto, en los puertos donde ingresan los buques internacionales, tenemos un grupo de inspectores que va a bordo y controlan todas estas cosas. Entonces, donde están fuera del convenio, donde existe una sanción, una violación de esta norma, se sanciona. O sea, de a poco se va tomando conciencia, desde
desde el punto de vista, en este caso, a partir de la contaminación producida por buques, que es el MAPOL. Y también en tierra se está avanzando mucho en el tema de los microplásticos. El microplástico proviene mucho de la ciudad, ¿no? De los desechos, del mismo lavarropa, que decimos que toda esa agua va al río, después termina en el mar. Entonces se está creando conciencia, pero lleva años, ¿no? Pero lo importante es que se está avanzando. Vos decías recién de una forma muy delicada y apocalíptica esta falta de eficacia, de eficiencia en la relación entre el Estado y las empresas. Uno por ahí se imagina que es mucho más difícil encontrar a alguna gente, porque en definitiva el Estado son personas, digamos. Atrás de una función pública hay una persona. Y digamos, es mucho más difícil encontrar por ahí agentes estatales en connivencia con una organización criminal vinculada al narcotráfico, quizás es más difícil, que encontrar algún funcionario estatal en connivencia con alguna empresa por alguna efluente químico o una frente de la empresa en una digamos. Esta falta de conciencia que es común no solamente en nuestro país, sino podemos decir en la región, lo que hace que seamos diferentes obviamente de la conciencia ambiental que existe en Europa. ¿Cuál suponés que deben ser las primeras medidas que debemos tomar nosotros, esos ejemplos que nos permitan ir transitando hacia ese camino en la conciencia de las personas, fundamentalmente de los que tienen algún tipo de responsabilidad, digo, fuerzas de seguridad, incluso asociaciones civiles, dirigentes políticos, dirigentes sociales? Vamos, ¿hacia dónde? ¿Cuáles son los primeros pasos que entendés que deberíamos transitar desde nuestra realidad, ¿no? Porque la realidad es superior a la idea. Vos mencionabas el caso de Ecuador, donde hicieron una muy buena constitución, pero no la aplican. Entonces, en función de nuestra realidad latinoamericana, la pregunta es ¿hacia dónde tendríamos que caminar? Por lo menos, primero quería aclarar que no creo que solamente sea Latinoamérica. El caso, por ejemplo, muy paradigmático es la relación entre el gobierno alemán y la Volkswagen, con el caso de del auto, el famoso caso ese. Es decir, no solo esta connivencia entre el Estado y las empresas propias en general, se da también en Estados Unidos, en Europa, no es solamente Argentina o Latinoamérica. Es decir, primero, a ver, ¿qué hacer? En primer lugar, visibilizar. Visibilizar. Es decir, los delitos ambientales muchas veces tienen las características tienen características muy interesantes. Una de ellas es la invisibilidad, porque hay distintos niveles de daño. Pensemos en que muchas cuestiones que suceden no tienen daños visibles. Es decir, la mancha de petróleo sí. La mancha de petróleo está ahí, la ves, la pasan por televisión, la gente la... Pero, por ejemplo, el tema del plástico o temas que van a realmente hacer un cambio dentro de 50, 100 años, eso no está visible. Entonces, lo primero que hay que hacer, incluso de la fuerza de seguridad, es de algún tipo de mostrar visibilidad a la sociedad y que la sociedad vea que estas cuestiones suceden. Tanto el delito como que se está haciendo algo, lo que usted planteaba, presidente, que se está controlando, se está trabajando, etc. Es decir, esas dos cuestiones creo que son centrales y creo que no hay que entrar también en esta historia de que, no, miren, acá tenemos un país que la gente no llega para comer, o sea, que no nos vamos a dedicar a defender el medio ambiente, eso lo dejamos para los países ricos que es como un lujo defender el medio ambiente. Pero no, el medio ambiente es peor, es decir, es de vuelta, el daño que genera todos estos temas son los peores daños que puede haber, porque eso es la extinción del planeta, no ni siquiera de la humanidad, del planeta. Es decir, entonces, creo que hay que visibilizar que esto no es un tema del norte solamente, que es un tema que, sobre todo porque visibilización
extensión, lo que te decía recién, de la prevención social, es decir, los chicos de chiquitos, ya hay que empezar con los chicos de la primaria, ahí va a haber un cambio generacional, quizás nuestra generación todavía ya no sea capaz de, pero avanzar, que por lo menos los niños, los que hoy, los que van a venir después, sí van a crecer con una idea de que eso es central, no es una cosa así. Creo que por ahí la cosa, es más un cambio cultural, un cambio más de ese tipo, creo que un cambio. Después lo demás va a ir muy poco, muy de a poco se va a ir avanzando. No sé, quizás hay otras ideas que me parece que gente que está más en la que hacer puede proponer ideas sobre esto, porque realmente, es decir, la pregunta tuya es la pregunta del millón, es la pregunta central. ¿Qué podemos ir haciendo? No sé si... Tengo de... Sí. No lo dije, pero quienes están por Zoom pueden hacer preguntas en el chat y aquí me las van pasando. Pregunta de Mario López: si él se equivoca al suponer que la jurisdicción, desde la perspectiva de la criminología de Verde, debería ser la universal e internacional. Si él se equivoca, él. Sí. Podés decirle que sí, no hay problema. No digo que no. Pero, a ver, sabemos que incluso existiendo la figura de genocidio, se están cometiendo en este momento, estamos visualizando cuestiones, es decir, ni siquiera hemos sido capaces de parar la guerra, delitos de deshumanidad, delitos con eso, es decir, ayuda, pero sabemos muy bien, es decir, todos los que han trabajado en el Tribunal Internacional de La Haya saben el nivel simbólico político que tiene eso. Si llegan ahí muy pocos, entonces vamos a suponer que logramos meter ecocidio como ahí, es decir, va a haber, yo creo que hay que avanzar a nivel internacional, pero hay que también avanzar mucho, y se puede avanzar mucho más rápido y mucho más a nivel local o nacional. Avanzando, es decir, creo que no es solamente esperar, no. Creo que los tres niveles tienen que avanzar al mismo tiempo. Y personalmente creo que cuanto más alto vamos, cuanto más internacional vamos, por un lado es cierto que sería más efectivo, porque el control del barco que llega al puerto salió de otro puerto donde no lo han controlado, porque por ahí tienen otras jurisdicciones, eso lo vamos a hablar el miércoles, el problema de la jurisdicción en el agua, es decir, la variabilidad, flexibilidad que hay. Es necesario avanzar en lo internacional, pero también no se puede esperar. No se puede esperar a que por ahí de aquí a 50 años, 100 años eso avance, sino que a nivel local se puede avanzar y decir, bueno, nosotros protegemos al menos esta parte del planeta. No sé si lo... Yo voy a hacer una pregunta para seguir complicándote la vida un poco. Para algo estamos. A ver, dos cosas. Era interesante lo que planteaba Marcelo, porque en general, digamos, si uno lo usa, lo mira desde la criminología, es técnicas de neutralización lo que está en juego, ¿no? Niego el daño o minimizo el daño respecto de otro, y como la empresa es legal, la actividad es legal, habilito. Ahí está, bueno, esta discusión de visibilizar, porque es cambiar la percepción que tiene el hecho. Pero después me quedé pensando, escuchando esta última respuesta, que no hay forma de que la regulación, no solo la criminalización, la regulación internacional avance, sino avanza a nivel nacional. Porque lo que sucede en el ámbito internacional son los estados. En la ONU son los estados los que estamos en la burocracia de la ONU, pero las convenciones las hacen los estados. Entonces, si no hay estados liderando esas transformaciones, yo creo que la prefectura tiene una gran experiencia en cómo se influencian las convenciones a nivel, bueno, y en derechos humanos, otra creo área clásica. Son estados que toman la posta, y los estados toman la posta cuando no van a ser ellos condenados, digo, ¿no? O cuando ya han resuelto de alguna manera eso que quieren regular o criminalizar a nivel internacional. Y después la articulación entre estados y ONG, tan clásica a nivel, ¿no? Estados, ONG, víctimas, toman un tema,
pero tienen 20, 30 años a veces, ¿no? Para llegar a sacar una convención. Pero digo, yo creo que tener siempre en mente que las convenciones son Estados las que la llevan adelante y que hay que avanzar a nivel nacional. Y ahí meto la última, el ejemplo que vos dabas de esta fábrica de acero en Holanda. Otra herramienta de la criminología, que en esto es tremendo, es la del desplazamiento. Por eso la mirada de nosotros tenemos que desarrollarlo, entonces no miremos tanto al medio ambiente. Y se nos van a desplazar, los estados que piensan así, son los que se terminan tomando lo que los estados que se protegen, que ya hicieron el lío, patean la escalera, y la planta de acero que no se puede llevar adelante en Holanda viene con capital holandesa, un país que tenga mayor flexibilidad. Que a lo mejor es deseable en términos de empleo, ¿no? Con una represa, claro, con una productora en Dock Sud. Cuando yo me fui a Holanda, acababan de montar en Dock Sud una refinería que habían prohibido en Holanda. La habían prohibido porque ya era, estamos hablando de hace 30 años. O sea, ese sigue estando ahí. Sigue estando ahí. La habían prohibido, es cierto lo que decís, Quique, pero al mismo tiempo, bueno, eventualmente hay que avanzar en distintos niveles, hay niveles de cambio mucho más importantes sobre el tema de nuestra relación con la naturaleza, con los recursos naturales, de cómo explotamos recursos naturales, sí, pero bueno, esos son temas, de vuelta, que son difíciles de solucionar o de arreglar en un país. Está claro, sí, está claro que no es. Está claro que no hay una organización que pueda ser multiagencial y no hay un nivel. Es decir, tenés que avanzar en todos los tres niveles, por unos tres niveles. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Te hablo del año. ¿Sí? No, yo me escucho, la escucho. No, pero no sé, porque para que se escuche. Usted habló de daño y habló de la conciencia sobre ese daño. Y nosotros desde el sur solemos creer que en el sur está todo mal. A nivel europeo y a nivel mundial, ¿existe una mayor conciencia de daño o ¿Sobre la lo ambiental? Sí, sobre todo. Es muy paradójico. Es muy paradójico lo que sucede. Porque por un lado, y esto lo venía contando a la gente que me trajo, por un lado sí, es cierto, hay un nivel, digamos, de que el daño se produce y de que hay que bajarlo y de que hay, por ejemplo, la responsabilidad individual, ¿no? De que cuál es la responsabilidad no solamente de las empresas o del Estado, sino de cada uno. Es decir, eso está un poco más quizás metido. Pero al mismo tiempo, son los que generan más daño. Y eso no lo tienen tan claro, porque lo que le piden a Brasil es que haga esto, y digamos, ellos ya quemaron todos sus bosques hace 200 años. Es decir, lo hicieron y ahora, tardíamente, lo piden que lo hagan los que tienen que poner el... ¿Entendés? Ahí hay un tema también de mucha injusticia. Y ahí es donde los países ricos no quieren decir, bueno, señores, para defender nosotros tenemos que ser los que vamos a pagar todo esto. No, ahí es donde se termina la idea, digamos, de daño, de que quiénes son los que hacen el daño. Entonces sí, a nivel individual, a nivel social, vos ves que hay, digamos, nadie va a tirar una cosa a la calle, pero a nivel, cuando vamos a nivel internacional, ahí, o a nivel grande, de los grandes daños, no. Parece que no hay una conciencia política. Esa es mi visión, es una visión personal. Gracias.
miércoles vamos a seguir vamos a adentrarnos en los delitos azules. Perdón, el miércoles nos vamos a adentrar ya en los delitos azules. Y me gustaría escuchar realmente experiencias sobre desafíos, sobre prioridades, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los delitos que hay que darles, o los daños que habría que darles prioridad en el tema del agua, ¿no? Que es algo que, o sea, creo que son ustedes los que tienen que contar esas experiencias. Yo te quería hacer una pregunta cuando presentaba los grandes ejes, los enfoques teóricos. Pregunta, me imagino, pero no sé si es así, hay un debate muy fuerte puesto en lo que serían los procesos de definición, ¿no? Ya sea por lo que se discute que no está criminalizado y debe ser criminalizado. A mí me imagino que hay una discusión significativa, toda la discusión sobre qué es daño y no es daño, ¿no? Digo esto porque en la criminología los procesos políticos de poder, de definición, son como una pregunta central, y lo que contabas vos, digo, yo lo escuchaba y imaginaba, bueno, eje 1, la decisión entre qué trabajo con lo criminalizado, pero hay que criminalizar más o no. En la 2, la de daño, ¿qué defino como daño? ¿Qué es el daño que voy a tener en cuenta respecto de que tiene ningún impacto, que merezca hacer algo al respecto? O dependiendo de quién lo comete, ¿no? También puede ser, o de quiénes son las víctimas. Y la tercera, claramente, la tercera línea, digamos, disputa todas las definiciones preexistentes, porque ahí hay quizá una posición mucho más radicalizada en términos de definición. Sí, que aparece como muy, digamos, en términos teóricos, porque antes de saber qué vas a hacer, o la pregunta de por qué sucede esto, la pregunta de la definición tiene como una centralidad clave. Y ahí no hay mucho riesgo con las posiciones constructivistas puras y duras. Mira, sobre el tema del daño están saliendo bastantes cosas interesantes teorizando qué es el daño y cómo tenemos que teorizar el daño desde la criminología y fuera de la criminología. Incluso hay toda una disciplina, semiología, pero no con S sino con Z. Semiología, que es la disciplina hay varios nuevos libros también, obviamente, que ha sido bastante trabajado en otros campos, como el consumo de drogas, por ejemplo. Como hay campos en donde el tema del daño social y de la reducción del daño, el tema del tráfico de autos, de cómo regular. Es decir, hay muchos temas en donde el tema del daño y de cómo reducir el daño es lo central, no tanto de ver eso es número uno. Sí, puede ser que lo que vas a decir que bueno, hay un debate sobre y es un debate político de decir cuál es el daño más importante. Pero hay daños, lo que contaba yo, el daño ecológico, cambio climático, calentamiento global. O sea, yo no soy un experto en el tema, pero estoy seguro que los biólogos pueden demostrar que el tema, no sé, de la sequía del Paraná, es decir, eso claramente es un daño, hay un daño claro de muchísimas cuestiones que pasan alrededor de eso que tiene que ver con determinados cambios no solo en el suelo, sino en la biosfera. Entonces, la cuestión, digamos, de cambio climático es central. Los criminólogos no podemos dedicarnos solamente a estudiar de vuelta los tres delitos que están, o sea, las cuestiones muy puntuales que sí son delitos, que sí generan daño, pero que están dejando de lado toda una otra cantidad de cuestiones que hoy no están criminalizadas, pero que están generando un daño consensuadamente. O sea, no creo que haya nadie que diga que no genera daño el tema de lo que está pasando en Sudáfrica en este momento, o de lo que está pasando en la cuenca, ¿no? del Paraná. O sea, creo que no hay discusión real sobre si hay daño o no hay daño ahí. Bueno, algunos estados lo discuten, ¿no? Hasta le cambiaron el nombre, calentamiento global. Perdón. Digo, los estados te discuten esa, ¿no?
Digo, los estados que producen el cambio climático, hasta te cambian el nombre del fenómeno, ¿no? Eso. Pero está bien, sí, pero eso es por lo que acabo de decir, digamos, que los que están, los que producen, tratan de. Pero bueno, sí, está bien. Federico, ¿querés hacer la voz del biólogo? No, por el momento esperando la criminología azul con muchas ansias y no, interesantísimo toda la perspectiva. Creo que el cambio requerido es de tal magnitud, digamos, si queremos ir avanzando en esto que bueno, da un poco de vértigo, ¿no? Pensar da un poco de vértigo pensar en cómo vamos a encarar esto como sociedad, pero bueno, son años y décadas por delante muy definitivamente interesantes para ver cómo lo vamos a encarar. En cuanto a lo que decíamos de las responsabilidades de países y de regiones, es interesante también pensar en cuanto a las emisiones históricas, ¿no? Lo que está hoy en la atmósfera viene de emisiones de hace 100 años atrás y bueno, no todos estaban emitiendo de la misma forma en ese momento. No, Teresa, ¿quieres decir algo más para.? No, lo dejamos. Si no hay más preguntas, genial. El miércoles vamos a seguir, así que. De vuelta, a mí me interesa mucho no solo las preguntas, sino también comentarios, es decir, aportes, ideas que puedan venir. Eso creo que es la riqueza de un encuentro como este, ¿no? Más que yo cuente historias que son más bien teóricas, no con el jugo de la práctica, de lo que se puede cambiar, ¿no? Esta pregunta de qué se puede hacer. Tiene que haber gente aquí que esté claramente trabajando en esto. Bueno, de hecho yo me las guardo porque Prefectura tiene muchas historias, pero vamos a hablar para la que viene, sobre el cambio logrado en persecución de buques, en derrame, la regulación de la pesca, también hay varias cosas ahí para contar. Si bien va a haber 2 paneles hablando de eso, pero para el miércoles vengamos preparados, si no empiezo a preguntar para que cuenten. No, y después la invitación a la gente que está de otras fuerzas, si bien bueno, vamos a estar focalizando en temas más acuáticos, lo acuático y los crímenes azules, Policía Federal tiene competencias en esos temas, en la realidad también, pregunten todo lo que quieran, intervengan todo lo que quieran, digo, son nuestros huéspedes de honor acá, así que aprovechenlo, digo, no, es un seminario abierto y por eso invitamos a toda la fuerza. No sé, Sabrina, bueno, PC debe tener tráfico de especies, ¿no? Bastante presente. Sí. Y bueno, dentro del país también todo el tema de las piedras, ¿no? del efecto más vinculado sobre todo al turismo, porque en el aeropuerto tiene otra dimensión eso. Pero sí, indudablemente tiene alguna participación. Yo por ahí lo que pensaba, algo que estuvieron diciendo todos un poquito, por ahí también enfocar en los costos económicos, de bueno, quiénes y cómo, cuánto vale la inclusión de estos enfoques, ¿no? en la vida de los estados, ¿no? Porque seguramente para las empresas es mucho más barato tirar la basura en la parte de atrás, en el canal que pasa por ahí, que tener una planta de tratamiento de basura. Que ahí sí hay una diferencia, me parece, o es lo que a nosotros nos genera la intención de mirar de forma diferencial qué pasa en el norte y qué pasa en el sur, en relación a las condiciones económicas en las que vivimos. Digo, no solamente la cuestión de la connivencia del Estado con algunas empresas, sino en los costos que lleva la evaluación del impacto ambiental a la hora de montar y llevar adelante cada uno de esos negocios, a la hora de hacer controles, ¿no? Aplicar controles, es muy costoso. Me parece que no tenemos dudas que hay en muchos de estos procesos hay daño ambiental.
La pregunta es si la inversión del Estado vale la pena que vaya ahí, o antes, digo, en una escuela hacemos un programa de educación ambiental, o armamos el comedor escolar. O sea, para ser un poco extremista. Me parece que eso también es un debate que podemos llevar adelante en estos espacios. Bueno, listo entonces, nos vemos el miércoles a las 18, un aplauso para Damián.